Alabado sea el nombre del Señor. Bendigo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hermanos y amigos, es un gozo estar compartiendo aquí nuevamente una porción de la palabra. Le doy la honra y la gloria al Señor porque tengo un nuevo día y sus misericordias son cada mañana, cada día. Quiero relatarle algo. Me perdonan porque estoy un poco sentimental. El Señor sabe por qué está sucediendo todo lo que está pasando en mi vida. Pero espero que sea de bendición este mensaje para nuestras vidas y para la salvación de nuestro espíritu. Les voy a relatar hoy en la mañana. Yo ofrecí ayuno y lo boté con alguien que me vino a dar una exhortación y me dolió en el corazón. Pero el Señor me tocó y el Espíritu Santo es algo precioso tener esa relación. Me pongo de ejemplo para todos ustedes, hermanos que están queriendo buscar al Señor. Debemos de buscarlo de corazón, no de apariencias, porque siempre el Señor tiene el control de todo. Mas en los pensamientos del hombre no deja que Dios sobre en la vida de cada uno de nosotros. Pero sin más preámbulo, vamos a la palabra en una lectura que me dio atravesando esta circunstancia que estoy pasando, que dice en la carta de los Efesios, una de las cartas del apóstol Pablo, en donde dice, capítulo 4, versículo 25, hasta donde el Espíritu diga, dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Voy a orar. Padre, en esta hora, yo te pido que te glorifiques en este mensaje y que seas tú el que nos hables, tanto como para mí y para todos. Y en esta hora te pido perdón y te suplico, Espíritu Santo, que tomes el control de esta predicación, esta meditación, esta reflexión en nuestras vidas. Sea cancelado todo mover de las tinieblas. Satanás, estás vencido porque Jesús te venció en la cruz. Y todo demonio están vencidos y cancelados por la sangre del Cordero. Me cubre desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Lo creo con fe de que tú eres mi Dios y nuestro Dios. Amén y amén. Voy a repetir la palabra que dice en el capítulo 4, versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, dice el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, cada uno con su prójimo, porque somos miembros de los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo.
Aquí nos está hablando de que debemos de tener un arrepentimiento genuino del fondo del corazón. El Señor está buscando corazones sinceros, corazones que sean entregados en la mano del Señor. Habemos muchas veces de que caemos en airarnos, cada uno de nosotros, airándonos unos con otros, en especial con la iglesia, con los hermanos que nos exhortan, y muchas veces no lo recibimos. Soy uno de ellos, yo estoy en proceso también. Para que podamos llegar a ser el varón perfecto que es Jesús, debemos de aceptar la corrección, la exhortación, y que no tardemos con ese aireamiento con el hermano o con la hermana, porque de qué nos sirve alabar al Señor y tener rencor contra nuestro hermano. El Señor me hizo entender toda esta situación en este día que sucedió. Muchas veces nos vienen las pruebas y nosotros no las entendemos y no las soportamos, y nos levantamos en contra del que nos está hablando. Y no tiene que ser de esa manera, sino que tenemos que ver que muchas veces el Señor nos pone a prueba para ver si resistimos y somos verdaderos hijos de Dios. Aquí no se trata de que tú vayas a la iglesia, aquí no se trata de que tú estés alabándole al Señor, aquí no se trata que tú leas la palabra, aquí no se trata de que seas lo que seas en la palabra. Aquí se trata de una intimidad y de un arrepentimiento de corazón. Porque nos habla la palabra, así como Juan, el profeta del Nuevo Testamento, Juan el Bautista, donde dicen arrepentidos, a ser dignos frutos de arrepentimiento. ¿Qué nos quiere decir esa palabra a través de Juan el Bautista, diciéndoselo a los religiosos en ese tiempo? Así también nos habla a nosotros, que muchas veces nos volvemos religiosos y creemos de que tenemos la razón, de que ayunamos, oramos. No se trata de eso. Me he dado cuenta, no es la primera vez que me ha pasado esto. Muchas veces vienen para poder hacer las cosas conforme a la voluntad del Señor. Pero cuando tomamos la decisión incorrecta de airarnos, nos podemos airar. Dice la palabra que tenemos limitaciones, pero que no tarde el airamiento todo el día, dice la palabra. Entonces dice de esta manera, dice el 26, airaos pero no pequéis, dice el apóstol Pablo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios,
con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Tenemos cuenta de que hablamos del Espíritu Santo, pero que no pasamos de hablarlo, de hablarlo para conocerlo. Es una gran distancia, hermanos y amigos. El Espíritu Santo te quebranta, te redarguye, te dice: te vas a dejar vencer por el mal, te vas a dejar que tu corazón esté enojado, airado en tu corazón. Yo no sé qué es lo que pasa, pero el Espíritu Santo, cuando me redarguye de esta manera, viene a mi vida y siento un gran peso en mi corazón, que no puedo tener paz si no pido perdón. En lo más íntimo de mi corazón está consciente que si no perdono, no voy a ir al cielo, no voy a ir a la eternidad con Jesús, sino que voy a ir a una eternidad hacia el infierno. Y todo eso debemos de reflexionar en nuestra salvación. Hay muchos ministros, muchos líderes que tienen raíces de amargura en el corazón, celos. No perdamos el tiempo. No perdamos el tiempo, porque Dios es santo. Dios es fuerte. Dios es misericordioso, pero fuego consumidor también. Hermanos, perdónenme que esté predicando de esta manera, pero el Señor me ha tomado. Y si me ha elegido para algo, tengo que ser lo más sincero ante todos. Les ruego, reflexionen. Este es un mensaje de reflexión en el cual tienen que examinarse a quien odian, que se quite ese aireamiento en sus corazones, porque no se dan cuenta que son prisioneros de Satanás, que los tienen cautivados en el pecado. Aquí se trata de no pecar. Dios es santo. Dios es luz. Él no se mantiene en tinieblas. El único que se mantiene en tinieblas es el hombre, y piensa de que está derechito con el Señor. Hermanos, debemos de reflexionar. Cristo viene por una iglesia santa, pura, sincera, en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Dice la palabra, no lo digo yo, no son palabras de hombre. Quizás me miren como un hombre, pero lo que siento por dentro, muchas palabras que son difíciles de expresarlas, pero todo aquel que es guiado por el Espíritu Santo entiende cuando uno falla. Tenemos el caso del rey David cuando pecó. En uno de los salmos dice: mis huesos se consumieron, porque se estaban consumiendo. Mi cama fue un lugar de llanto. ¿Qué estaba hablando? ¿Se cayó? No. ¿Sufría? Sí. ¿Se alejó del Señor? Sí. ¿Pero qué hizo el rey David? Se arrepintió y regresó a su primer amor.
regresó y le pidió perdón al Señor. Es lo que quiere el Señor. Debemos de ser conscientes en el sacrificio de Jesús en la cruz. No debemos de tomar en vano el gran sacrificio que hizo el Señor ante para la redención de nuestro espíritu y nuestra alma. Aquí dice en Efesios capítulo 1, versículo 4, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Según nos escogió Él en Él antes de la fundación del mundo. ¿Qué me quieres decir con la ayuda del Espíritu Santo? Tú no eres una casualidad. Tú traes un propósito, tanto como el mío, tanto como muchos traen propósitos en los cuales no quieren acercarse al Señor. Amigos, también les digo esto, que todo aquel que no conoce al Señor lo puede conocer. El Señor está con sus brazos extendidos y te dice: ven hijo, ven hija, arrepiéntete, ven a mis brazos. Yo te quiero consolar, yo te quiero bendecir, yo te quiero proteger, tenerte todos los días de mi vida. Hay muchos hombres en que dicen: a mí me escucha Dios. ¿Por qué se ha cambiado de religión? ¿Por qué no se quedó? ¿Sabe por qué se lo digo? Porque he tenido unos enfrentamientos así, en los cuales me han dicho: ¿por qué se cambió de la iglesia católica a la evangélica? ¿Por qué se cambió de religión? Y yo le he contestado: yo no me he cambiado de religión. La religión nos salva. El que salva es Cristo. Y sé que la iglesia católica, y escudriñando la palabra, ustedes llegarán a la verdad. No quiero ofenderlos, sino que simplemente tenemos el deber de llamarles, que abran sus ojos y que puedan tener la oportunidad de tener la palabra de Dios y escudriñarla. Hay muchas cosas que la Iglesia Católica tiene extra que no son bíblicas, sino que es paganismo, son ídolos. Sé que la mayor contienda es con los ídolos entre los evangélicos y los católicos, pero la palabra es muy clara, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni los honrarás ni te postrarás ante ellos, porque abominación es a mi presencia, dice la palabra del Señor, del Dios eterno. Pero no vemos eso, y lo vemos y interpretamos a nuestra manera la palabra. Aquí no se trata de interpretación personal para defendernos. Aquí se trata de la salvación. ¿Qué relación tienes con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo? Si tú adoras a ídolos, déjame decirte que no vas a ir al cielo. La palabra nos condena. La palabra es la que nos habla y nos dice que debemos de entender. Pero hay mucho airamiento ahí, y ha sido por generaciones, desde el principio de la cristiandad. Y también, pues, la iglesia católica no fue la primera.
como dicen muchos, que ha sido la universal. La iglesia primera fue la iglesia primitiva. Debemos de entender y de estudiar la palabra y de estudiar la historia de la iglesia. No aparece la iglesia católica como la primera. Pero hermanos, yo no los odio a ustedes. Nosotros como hijos debemos de entender de que el pecado es idolatría, hechicería, fornicación, adulterios, toda cosa abominable que está escrita en el libro sagrado que es Jesús mismo. Debemos de cumplirlo, porque si no cumplimos esto, el único perjudicado o perjudicada eres tú y somos, si no nos sujetamos a la palabra del Señor. Entonces, hermanos, yo les comparto que en el momento que tenemos una relación con el Espíritu Santo, me pongo en mi persona y bendigo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque siempre les ruego que sea guiado por la voluntad del Dios Supremo con 3 personalidades: el Dios Trino, el Dios de Israel, el Dios Todopoderoso. Que si el Señor ha sido poderoso para la liberación del pueblo de Israel en Egipto, hizo grandes maravillas a través del instrumento que usó, que fue Moisés, lo puede hacer en nuestros tiempos. Quizás se terminó la esclavitud natural, pero la espiritual, muchas veces estamos esclavizados al pecado. Somos esclavos del pecado y estamos atados a Satanás. Aquí la única pelea que debemos de tener no es contra nuestro hermano, no es que señales de qué religión es. Nuestra misión es de hacer conocer a Jesús. Hacer conocer a Jesús y andar en amor. No debemos de estar siempre señalando, porque si señalas, juicio cae a la vida de nuestra vida. ¿Por qué? Porque en el momento que tú te gusta el chisme, el juzgar, eres envidioso, eres calumniador, eres un ladrón, eres el peor de todos. Y quizás tú puedas decir: yo ya no tengo perdón del Señor, voy a seguir haciendo maldad hasta que el día que yo muera. Déjame decirte que eres un esclavo de demonios o de demonios, de miles de demonios. La vida espiritual no se trata de lucha contra carne y sangre, sino que dice en la misma carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 10 en adelante, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las
en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Aquí nos está hablando el apóstol Pablo que debemos de revestirnos de la armadura espiritual de Dios y que sea el Señor que nos cubra, pero para tener esa cobertura del Señor debemos de dejar de hacer de menos a los demás y estar enojados con el hermano, con la hermana. Debemos de reflexionar y hablar y decir que todo aquel que reconoce sus faltas y lo confiesa, dice el Señor en su palabra, que todo aquel que confiesa y tiene un corazón arrepentido será perdonado, no importando la gravedad del pecado que hayas hecho. Debemos de entender de que Dios es amor y Dios no quiere, amado Jesús, no quiere que ninguno se pierda y que tenga una vida eterna de condenación en el fuego, en donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Entonces, cuando vemos esa palabra y la analizamos y le pedimos la dirección al Señor y al Espíritu Santo, tomamos esa palabra en nuestro corazón. Estamos agradando a Dios. Aquí no importa, aquí no interesa agradarle al hombre que no escucha. Aquí el Señor se interesa de aquellos que hacen y son hacedores de la palabra. Son ataques del diablo. Son ataques en los cuales el diablo quiere llevarte a toda una eternidad al fuego eterno. Y dice, siguiendo con la lectura, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Qué tremendo dice la palabra, y que el apóstol tuvo el privilegio de ser elegido por el Espíritu Santo. Dice, quítense de vosotros toda amargura. Si tienes amargura en el corazón
y hablas de Dios, te estás engañando a ti mismo. Si te enojas al momento, constantemente, te voy a decir, hermano y hermana, y amigos, si se enojan y tardan enojados y no se piden perdón, el mismo pecado del enojo te puede llevar al infierno. También ira. Si tienes ira contra alguien y tú dices, me la vas a pagar porque voy a hacer justicia con mis manos, lo vas a hacer, pero te vas a condenar. Y si tú haces tal acto y no pides perdón al Señor, te vas a ir al infierno. Dice también gritería. Eso de gritería me hace entender en los hogares, el esposo con la esposa gritándose en frente de sus hijos, enseñándoles un modelo de violencia, un modelo en la cual tú no te das cuenta que a quien estás hiriendo más no es al que estás golpeando o gritándole, sino al que está viendo detrás de esa puerta o ahí mismo en tu casa, y no te das cuenta de que le estás dando un ejemplo para que ellos mismos sigan el mismo ejemplo de ustedes padres. Dice, y maldicencia y toda malicia. Nos damos cuenta de que nosotros debemos de ser pastores, pero cada padre, cada madre son pastores de sus hogares. Pero si no están en la obediencia y en la enseñanza de la palabra y no hay temor y reverencia a Jesús, la palabra nos habla que por el pecado, la causa del pecado es muerte. Tú y tu casa están muertas porque tú diriges la casa y no tienes tiempo para dedicarle al Señor. Y es por eso que un día el Espíritu Santo me hizo entender de que los padres son los culpables de tanta violencia que hay en el mundo. Hay delincuentes, hay distintas clases de pecado que se ha hecho en la sociedad porque la palabra no está en las casas, no está en tu corazón. No importa que tengas citas bíblicas en tu apartamento o casa o en donde quiera que estés, pero si no la pones en práctica en nuestro corazón y en nuestras vidas y en nuestra familia, será una casa de destrucción. Y de ahí, si no reconocen al Señor, se van a ir toda una eternidad al infierno. Y eso es lo más doloroso, de que la vida terrenal es temporal, mas la siguiente vida, el día que moramos y no hacemos lo que dice la palabra y muera este cuerpo, el espíritu sigue viviendo porque es eterno, como Dios es eterno. Entonces, cuando vemos eso, debemos de analizar de que un día vamos a morir, y si no reconocemos al Señor y si no pedimos perdón y estamos airados desde hace tiempos con nuestro hermano o hasta con tu esposa o con tu vecino o con cualquiera, si estás airado y
y no lo perdonas y vas a la iglesia, déjame decirte que estás perdiendo el tiempo. Todo eso me lo puso el Señor en esta situación de este día que les he relatado, de que debemos, dice el apóstol, dice así, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ahí el quien está bregando es el diablo en nuestras vidas cuando nos airamos. Pero debemos de entender de que Dios es misericordioso y que Él escucha al corazón arrepentido. Entonces les llamo a la reflexión, como lo hizo el Señor el día de hoy y muchas veces que lo ha hecho. Y sentí la necesidad de hablar de lo que me pasó, porque el Señor sabe por qué me puso en el corazón predicar esta palabra. Entonces, hermanos y amigos, no debemos de rechazar la palabra del Señor y hacer acto de conciencia y de reflexión en que un día vamos a morir. No voy a decir pan, sino que yo también. Y yo no quiero ir al infierno, tanto como ustedes. Entonces, hermanos, les bendigo en el nombre del Señor y espero que sea de edificación para nuestras vidas. Y les mando un saludo. Los amo mucho y gracias por seguirme en el canal. Y que el Señor me los bendiga. Amén y amén.